Ya también estoy conectado. Dando seguimiento ahí al marco de conferencias que hemos denominado Soluciones Geotécnicas y Aplicaciones Prácticas en la Red Carretera de México, el tema que corresponde a la conferencia del día de hoy es sistemas de protección y estabilización de taludes, casos prácticos aplicables en la Red Carretera de México. Ayer hacemos una introducción muy breve, resaltando la magnitud de la Red Carretera en México, la magnitud de la importancia de mantener, conservar nuestras carreteras, de mantenerlas seguras, eficientes y con el confort adecuado para los usuarios, ¿no? Dado esa importancia en nuestra red carretera y dada la importancia de la geotecnia en la práctica de la ingeniería civil, vemos pues muy importante y muy acertado, ahora incluso con los planes de inversión del gobierno, en el cual se está apostando fuertemente para los mantenimientos de las carreteras, vemos acertado el poder exponer este tipo de temas para contribuir a difundir primero el conocimiento de la geotecnia en nuestro medio, en nuestro ámbito, y segundo, pues también resaltar la importancia del área en el buen mantenimiento y buen diseño de lo que son las carreteras en México, incluso para su buena operación también, ¿no? El contenido básico o principal de la presentación se resume en esta diapositiva. Vamos a hablar sobre qué sistemas de protección y estabilización de taludes se manejan normalmente en el ámbito geotécnico y cuáles, en base a nuestra experiencia, pues son más aplicables en el país. Vamos a hablar una experiencia muy breve en la autopista escénica Tijuana-Ensenada, una autopista que históricamente ha tenido muchos retos geotécnicos que vencer a lo largo de su historia. Es una zona geológicamente complicada, para los que les ha tocado circular, es una autopista realmente increíble, con unas vistas hermosas en el atardecer, pero también, como les comentaba al inicio, geotécnicamente con muchos retos constantemente por resolver. La autopista Tenango-Ixtapan de la Sal, aquí muy cerca de la Ciudad de México, también vamos a hablar de un caso ahí práctico de estabilización. La autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas en Michoacán, también vamos a hablar de algunos temas relacionados con la estabilización de taludes y algunos sistemas de estabilización que están ejecutando actualmente. La autopista México-Tuxpan en Veracruz, una autopista de reciente creación, joven, pero ya con algunos temas de estabilización que comentar. Y por último, algunos comentarios, algunas reflexiones finales relacionadas con el tema. Nuevamente les hago la invitación para cualquier duda, cualquier comentario que tengan, incluso durante el desarrollo de la presente presentación, con mucho gusto pueden interrumpirme y comentamos el tema que ustedes requieran abundar. Bueno, parte de lo que vamos a poder tener conocimiento al final de esta conferencia, vamos a tener noción de lo que es el mecanismo de falla en un talud y cómo podemos identificarlo en campo, ¿no? Toda falla de todo elemento, incluso estructural o geotécnico, siempre da indicios de su falla, de sus desplazamientos, de sus fracturas, de sus grietas, antes de que ocurra un evento extraordinario, ¿no? ¿Qué sistema de protección o estabilización debo utilizar para un talud? También vamos a hacer algunas recomendaciones en base a las experiencias prácticas que les comentaba. ¿Qué sistemas están utilizando esas autopistas? El porqué de esos sistemas de estabilización o protección de taludes, ¿no? Y finalmente, pues una breve descripción del procedimiento para estabilizar o proteger un talud. Nuevamente, todos estos temas respaldados con la experiencia práctica que hemos tenido en esos trabajos en esas autopistas. Bueno, me encontré este gráfico muy práctico en el libro de deslizamiento de suelos del maestro Suárez, un libro muy recomendable.
Y en esta imagen se resumen varios conceptos que necesitamos conocer para poder identificar justamente esos indicios de los mecanismos de falla que se presentan, y además de poder entenderlos, podamos hablar todos un mismo lenguaje, ¿no? Cuando todos hablamos el mismo idioma en términos geotécnicos, fluye bastante rápida la información, y además que expresamos de manera correcta lo que está sucediendo. Me ha tocado escuchar muchas veces alarmas fuertes en las cuales gritan muchas personas o colegas que falló un talud, y al final pues realmente no falló el talud, ¿no? Ha tenido o presentó desplazamientos ligeros, o presentó un reacomodo, o presentó algunos deslizamientos locales, pero partiendo de ese buen manejo de los conceptos, que es una falla, que es un desplazamiento, que es un deslizamiento, que es un desconchamiento local, ¿no? Que es una falla rotacional, podemos de alguna manera utilizar un lenguaje más adecuado, ¿no? Y parte de lo que vamos a hacer en la presentación, lo vi interesante en esta imagen, por ejemplo, nos menciona los términos básicos, que es una corona del talud, que es un escarpe, ¿no? Que es lo que podemos llamar hundimiento, zonas de material desplazado, zona de hundimiento, zona de acumulación, superficie de separación, superficie de falla rotacional, nivel de aguas freáticas y roca basal. Esta imagen, a pesar de que es de un libro colombiano, representa muchos de los mecanismos de falla que lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, la autopista escénica, ¿no? Tijuana-Ensenada. En esta autopista tenemos un mecanismo de falla muy similar, prácticamente pareciera que se copió de esta zona por todas sus semejanzas, ¿no? Y esta imagen normalmente nos representa los mecanismos de falla típicos, ¿no? Tenemos generalmente una falla inicial al pie del talud que nos deja descubierta la parte superior, nos genera grietas en la corona del talud. A través de esas grietas entra agua y normalmente se genera otro deslizamiento y nos va ocasionando estas fallas escalonadas, estos escarpes y hundimientos muy visibles en las zonas de falla de los taludes. Bueno, ¿cuáles son los principales mecanismos de falla y deslizamientos que se presentan en los taludes? Generalmente el mecanismo de falla está definido en función del tipo de movimiento que se presenta en el talud. Tenemos los principales deslizamientos que a todos nos enseñan en la escuela, pues está el deslizamiento rotacional, ¿no? Ese deslizamiento rotacional presenta algunas particularidades o características propias en su mecanismo, en su concepción. Por ejemplo, cuando tenemos una falla rotacional o un deslizamiento rotacional, generalmente aparecen grietas en la corona del talud, ya sea una corona natural o una corona artificial con una carretera. Es muy notorio las grietas que se presentan en forma de media luna o cóncavas y con una dirección de deslizamiento contraria a lo que es el cuerpo del talud. Estas fallas generan escarpes que, de acuerdo a la imagen que vemos en la diapositiva anterior, paredes verticales de falla muy pronunciadas, y que además nos generan un agrietamiento todavía adicional en la parte posterior de la falla, ¿no? Tenemos también grietas diagonales, estrías con componentes verticales importantes que van disminuyendo de la altura del talud hacia la punta o la base del talud, ¿no? Tenemos una punta, una base con un levantamiento del terreno. Algo notorio de un deslizamiento rotacional es la inclinación de los árboles, es algo también que nos enseñan muy básico en la escuela, y además de que los materiales se pareciera que se enrollan como si fuera una masa de pan, uno sobre otro. Eso genera o nos indica la dirección del deslizamiento o el flujo del material hacia la base del talud. Este deslizamiento rotacional es de los deslizamientos principales en todos aquellos taludes conformados por materiales tipo suelo,
o en los cuales predomina el suelo. Y también es común en rocas, pero en rocas muy fracturadas, en las cuales el RQD llega a ser menor o igual a 25, en los cuales se puede decir que esa roca tan fracturada ya tiene un comportamiento muy similar a un suelo, ¿no? Entonces esas tipos de fallas rotacionales son muy comunes en nuestra red carretera. Deslizamientos de traslación, estos deslizamientos nos presentan grietas casi verticales, paralelas a la línea de nivel, en lo que es la corona del talud. También tenemos un escarpe principal casi vertical, lo que nos indica que el movimiento fue súbito, y pues los escarpes van disminuyendo conforme va disminuyendo la altura del talud hacia el pie del mismo, ¿no? En el caso de un deslizamiento traslacional, como es un deslizamiento más súbito que el rotacional, realmente la punta o base del deslizamiento es una revoltura de los materiales que tenemos en la parte superior del talud, en la parte media y en la parte baja. Lo mismo, hacer una falla más caótica, más súbita, los materiales tienen un acomodo mucho más heterogéneo, ¿no? En el caso de fallas o movimientos por flujo seco de los materiales, realmente no hay grietas en la corona de los taludes. Se presenta nuevamente literal como si fueran flujos de agua, pero son solamente de materiales conformados por suelos de rocas, una especie de lajares, como comúnmente le llaman los geólogos, y la forma o falla que se presenta pues es una forma de embudo literal, como si tiráramos una bolsa de canicas, se genera una especie de embudo en la parte final del deslizamiento, ¿no? Y tenemos el otro es, en lo personal, de los más peligrosos, un flujo húmedo o avalancha, que normalmente le llaman flujo de lajares. En este tipo de falla de movimiento es una falla caótica en la cual los escurrimientos superficiales de los ríos o escurrimientos naturales de las montañas van acarreando materiales, rocas, boleos, gravas, arenas, y generan literalmente un río de suelo mezclado con roca. Estos flujos de lajares son muy peligrosos para estructuras tipo puente o incluso para las comunidades rurales. En la ciudad, en Volcán de Colina, las faldas de Volcán de Colina, se construyó hace varios años la autopista Guadalajara-Colima, y ese volcán, por eventos que ha tenido en unos años, ha ido formando materiales tipo lajares al pie de que es el volcán. Entonces, hubo varios puentes especiales que se logrado como el puente de Tenquique, principalmente, en los cuales fue necesario probar la estabilidad de las columnas y cimentaciones por efectos de flujos lajares. Hizo un estudio completo de riesgo geológico para evaluar la magnitud de los lajares, la velocidad y la fuerza que iba a impactar los lajares en la cimentación del puente. Este puente, para que se den una idea, su zapata tiene unas dimensiones aproximadas de 20 metros de ancho, 30 metros de ancho, y un pedazo o espesor de 7 metros de altura. Era una zapata bastante robusta, y por ende la columna alrededor de más de 100 metros de altura. Incluso en estructuras de este tipo, que son muy robustas, el flujo de lajares un efecto que se tiene que revisar y que puede tener riesgo la estructura. Incluso ahí cerca de Colina, hace muchos años, un evento de lajares sepultó completo a un muy pequeño, era una papelera, ¿no? Entonces, cuando vean zonas controladas por lajares, simplemente de agua, evaluar esos flujos o manchas que le llamamos, ¿no? Y por último, los flujos de arena o limos. Esos flujos en las carreteras de México. Hay empresas como Geoduck que ya manejan pantallas o redes de flujo de detritos, en los cuales literalmente son pantallas, cortinas de mallas metálicas que te detienen estos flujos de materiales para evitar que caigan directamente sobre la superficie o para evitar incluso que tapen las alcantarillas. La autopista Cuernavaca-Acapulco
todas sus obras de drenaje hace algunos años se vieron afectadas por estos flujos de arena o limos. El escurrimiento superficial sobre los taludes acarreaba arenas, gravas, rocas, y se llegan a acumular en la base de las alcantarillas. Y a través de muchos años, estas alcantarillas llegaron a disminuir de manera importante su área hidráulica. Entonces, en eventos extraordinarios como los huracanes que hemos tenido en los últimos años, esas alcantarillas, al tener su área hidráulica disminuida, pues ya no eran eficientes. Entonces se llegaban a tapar y pues el agua se lleva todo lo que tiene enfrente. Entonces tapó la alcantarilla y se llevó varios derrames en la autopista, ¿no? Una solución ahí para esos casos fue aplicar justamente barreras de flujo de detritos. Entonces, de manera muy rápida, muy somera, son los principales mecanismos de falla en materiales donde predominan los suelos, o conformados principalmente por suelos, ¿no? Vamos a ver más adelante algunos mecanismos de falla, como lo describimos. Bueno, en la autopista escénica Tijuana-Ensenada, como les comentaba, históricamente es una autopista afectada por temas, por deslizamientos y fallas muy impresionantes incluso. Ha habido noticias a nivel mundial de los mecanismos de falla de esta autopista, y la principal razón es la geología. Esta autopista está conformada principalmente por una secuencia de conglomerados y lutitas, literalmente como si fuera un sándwich. Tenemos una capa de conglomerados de 10-15 metros de espesor, y por debajo tenemos literalmente una capa tipo mantequilla, espesores de 10, 15, 30 centímetros de arcillas de alta plasticidad, que son generadas por la degradación de la misma lutita, y esas capas de lutita literalmente son las que generan una resbaladilla para los estratos superiores de roca o de conglomerado que tenemos. Como ven en la imagen, tenemos una topografía, un escurrimiento descendente hacia la carretera, y del otro lado tenemos el mar, ¿no? Entonces, se logra escurrir francamente hacia la carretera, satura esos estratos pequeños de arcilla, y literalmente como una capa, como un sándwich, una capa de mantequilla, ¿no? Tiene deslizamientos bastante impresionantes. Voy a poner un video, por favor me confirman si lo ven. Este video se tomó justamente unos minutos antes de que ocurriera la falla, y pueden ver ustedes ahí en pantalla ya las grietas tan grandes y los escalonamientos tan fuertes que se vieron, bueno, que se presentaron antes de la falla. Como comentamos al principio, todos estos grietas y escalonamientos son indicios de fallas potenciales, ¿no? Afortunadamente se pudo reportar a tiempo a CAPUF, a Carreteras Federales en su momento. Hicieron una restricción del tráfico de manera preliminar o básica. Sin embargo, no contaban con que pues la autopista no solamente se estaba asentando gritando, sino estaba presentando ya movimientos muy fuertes en un área de suelo también bastante importante. De manera aproximada, el área movilizada en la falla fue un área de alrededor de 120 a 150 metros de longitud, y en ambos cuerpos de la autopista. Miguel, disculpa la interrupción, pero no se vio el video. ¿No se vio el video? A ver, una oportunidad. No puedo transmitir. Un segundo, voy a tratar de conectarlo aquí.
¿Ahora sí lo pueden ver? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, una disculpa, les comentaba ahí los escalonamientos y fallas que ven en el video, indicios de desplazamientos, deslizamientos de tipo rotacionales, ¿no? Que este plan en particular tuvo mucha polémica, mucho debate entre cuál era el mecanismo de falla real del talud, porque lo que daba en análisis y lo que se veía físicamente parecía poco probable, ¿no? Porque una falla prácticamente plana. Sin embargo, en base a los modelos que se hicieron, se pudo confirmar que sí, efectivamente fue una falla plana. Les comentaba que aproximadamente eran 150 metros de longitud en la falla del talud y aproximadamente 30 metros de altura. Les voy a compartir un segundo video. Donde el video anterior son minutos antes de la falla y este video ya es unas horas después de la falla. Entonces pueden ustedes vislumbrar la magnitud de la falla que se presentó en su momento. Vemos en la parte posterior el escarpe, esa pared casi vertical es el escarpe de la falla. Vemos en la parte inferior, lo que contaba al inicio, los pliegues que se van formando al pie de la falla, ¿no? Porque de alguna manera nos indicaba que se podía haber presentado una falla tipo rotacional. Vemos también aquí los escarpes laterales en el talud, que también son casi prácticamente verticales. Realmente estamos hablando de una falla de una magnitud bastante importante y que afortunadamente no hubo personas fallecidas, solamente por ahí algunos videos donde un tráiler cayó en el sitio, pero sin daños mayores, ¿no? Esta autopista, aquí vemos nuevamente una fotografía de la falla. Les comento, les reitero nuevamente los escarpes verticales en la parte posterior y lateral del talud. Y aquí podemos ver en esta imagen un pequeño resumen de lo que se presentó. Al final lo que se definió fue un mecanismo de falla con superficie de deslizamiento horizontal. Las flechas que vemos en la parte inferior, donde dice bloque 2, esa superficie tenía una pendiente muy pequeña, una pendiente del 2 al 3%, que era el echado básicamente, en algunos casos hasta 6%, el echado de lo que era la roca lotita. Entonces, esta roca actuaba como una base impermeable y también como una superficie de falla. El material que vemos en la foto izquierda, no se alcanzan a ver que hay una formación casi horizontal de los estratos con un echado, una pendiente muy pequeña, que va por la parte superior, al ser conglomerados, por arenas ligadas son muy permeables, se filtra el agua y en la zona de lotita se acumulaba la lotita, la degradaba al grado de convertirla en una arcilla, y esa arcilla funcionaba literalmente como una resbaladilla. Entonces, las soluciones que se adoptaron para esa problemática fue colocar gamas, desconectar literalmente el talud para quitarle peso, colocar mejoramientos con inclusiones de concreto rígidas. Esas inclusiones, el objetivo era que pusieran las superficies de falla y además colocar un repamiento o un terraplén en la base del talud. Ese terraplén actuaría como un contrapeso ante el deslizamiento de la masa de suelo. Y además que con la finalidad de quitarle agua al talud, se construyó literalmente una galería filtrante que básicamente era un túnel de aproximadamente de 2 a 5 metros de diámetro. Esta galería se construyó en toda la parte exterior del talud, rodeando el talud. La finalidad de escapar el agua y sacarla fuera de lo que es la zona del talud. Por increíble que parezca, además de implementar todas estas soluciones tan robustas, cuando iban a la mitad de la construcción del terraplén nuevamente, se seguía moviendo, ¿no? Entonces hubo que rediseñar, implementar mayor cantidad de terraplén y agilizar la construcción de la galería filtrante. Al final, después de la falla,
así quedó el talud. Se hizo una restitución, como comentamos. En la parte posterior pueden ver las bermas. En la parte intermedia está el talud restituido, y en la parte inferior se puede ver el enrocamiento, ¿no? Los sistemas de estabilización utilizados para este proyecto en particular fueron bermas estabilizadoras, inclusiones de concreto, restitución del terraplén, construcción de un pedraplén en la base para dar contrapeso, y además de una galería filtrante. Estamos hablando que estos son sistemas de estabilización masivos, bastante robustos, para soluciones totalmente extremas ante fallas de taludes. Y además de este talud, en el kilómetro 94, del 2013 para acá, que son alrededor de 8 años, se han construido alrededor de 5 propuestas más de este tipo. Incluso nosotros estuvimos ahí trabajando en el 2020, instrumentando varios tramos más en los cuales se siguen presentando movimientos. Como les comentaba, es una autopista histórica y se seguirán presentando seguramente fallas de este tipo, ¿no? Bueno, lo importante para finalizar en esta autopista es ir haciendo un poquito de reflexión sobre los sistemas de estabilización utilizados y qué sistema aplicar en cada uno de estos casos, ¿no? Autopista Tenango-Ixtapan, Rizal, aquí en el Estado de México. Voy a ver si puede, si es viable que vean un pequeño video. Este es un talud de menores dimensiones. Este es un talud de alrededor de 15 metros de altura. Ahí en el acercamiento podemos ver que el talud ya contaba con drenaje. Sin embargo, pareciera que fue insuficiente porque al final el talud se saturó en la parte superior. Podemos ver nuevamente escarpes casi verticales, laterales también. Nosotros llegamos ya después de la falla, hicimos una visita técnica para hacer un diagnóstico, un dictamen y actualizar un proyecto ejecutivo, ¿no? Este talud presentaba alrededor de 15 metros de altura y una longitud de 300 metros aproximadamente. La falla fue en una zona localizada con un ancho aproximado de 50 metros. En este caso en particular, la propuesta o solución de estabilización que se presentó fue la siguiente. Les voy a mostrar un siguiente video. Por favor, me confirman si ven un video en pantalla. Bueno, en este pequeño video van a poder ver un recorrido muy rápido sobre ya la ejecución final de este talud. Se realizó finalmente con anclas de tensión de 30 a 40 toneladas de capacidad, de 15 a 16 metros de longitud, conformadas por torones tipo 3T13 y 4T13 en algunos casos, bloques de reacción de concreto prefabricados de 70 por 70 centímetros, 30 centímetros aproximadamente de espesor, y en este talud el problema del agua era un problema inminente, de ahí que vean muchas obras de drenaje. En la parte superior del talud tenemos, había unos invernaderos. Estos invernaderos pues tenían un consumo de agua impresionante todos los días, y el agua que escurría directamente sobre el talud pues lo saturó y le provocó ahí una falla rotacional por efectos de pérdida de resistencia, ¿no? De ahí que prácticamente la propuesta se basó en colocar una contracuneta en toda la longitud del talud, así como lavaderos casi verticales con cajas disipadoras de energía en la base de estos lavaderos, además de incrementar la cantidad de drenes de penetración transversal. Este talud básicamente por sí solo era estable.
Sin embargo, por efectos de la mano del hombre, pues había mucho flujo de agua y había que garantizar su estabilidad. Este proyecto se construyó en alrededor de 2 meses, mientras que se hizo el estudio del proyecto. A la par se fue iniciando con algunas cuestiones de proyecto. El sistema utilizado para estabilizar este talud fueron anclas de tensión, concreto lanzado de 7 centímetros de espesor en la parte inferior del talud y 15 centímetros en la parte superior, drenes de penetración transversal de 6 a 9 metros de longitud y en 3 pulgadas de diámetro, así como todas las obras de drenaje complementarias que se construyeron, contracunetas, dimensiones más allá de lo normal, lavaderos, cajas disipadoras y además de obras de captación en la parte superior del talud. Esta propuesta de estabilización o sistema de estabilización es un sistema muy típico, utilizado en taludes de este tipo, de esta naturaleza. Podrán ver la diferencia del mecanismo de falla de un talud carretero, que es una falla rotacional, y la diferencia de un terraplén como el de la Tijuana Ensenada, que metió una estabilización por mucho más masiva que este. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario? Bueno, continuamos este video. Me lo compartieron en alguna presentación pasada. Es en la autopista de Cuernavaca, Acapulco, Cuerpo A, aproximadamente kilómetro 89. Y como podrán ver, es una falla también súbita, masiva de un talud. En este caso, por las condiciones topográficas y geológicas del sitio, pues era imposible inspeccionarlo o estar pendiente de los avisos o fallas que se puedan presentar antes de la falla súbita. Y bastante peligroso el evento, la falla del talud, porque literalmente está al pie de la autopista. Quienes han recorrido esa autopista, literalmente tenemos un acotamiento de 2 metros y enseguida tienes el talud casi vertical de aproximadamente 60 metros de altura. En esta autopista podrán ver en la parte lateral izquierda de su pantalla algunos postes metálicos. Esos postes tenían una malla metálica que fungía como una especie de barrera dinámica. Una especie de barrera dinámica similar, les comento, porque en sí no era como tal una barrera dinámica, pero de alguna manera ayudó a contener todos los deslizamientos de tierra que se presentaron. En su momento me tocó solamente escuchar a los proyectistas, conocerlos. Se hizo una propuesta de abatimiento del talud para resolver esa falla. Se colocó una propuesta de colocación de malla también, anclas de tensión y algunas barreras dinámicas para contención de caídos de bloques de roca. Por la complejidad de la geología y la topografía del talud, después de 2 años de haber iniciado la obra, yo tengo entendido, hacer recientemente con la autopista, que todavía no se ha finalizado la estabilización de este talud, y además el riesgo que implica para los equipos y maquinaria y personal estar por encima de ese talud. Bueno, esos son los 3 principales eventos que quise compartirles acerca de fallas que han sido fallas masivas, fallas súbitas y fallas que han tenido hoy un impacto político en nuestras dependencias por la magnitud y el riesgo de ellas, ¿no? Aquí vemos en pantalla las barreras dinámicas similares que les comentaba, con malla triple torsión para poder contener sus caídas, algunos modos gavión, pero como vieron la falla, pues algunos gavión no sirvieron para mucho, ¿no?
Bueno, pasamos a otro proyecto de autopista, la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, Michoacán. En esta autopista están realizando trabajos de estabilización y protección de aproximadamente 11 taludes distribuidos en todo el tramo de la carretera, más de 240 kilómetros. Y básicamente el sistema de protección de estos taludes está conformado de la siguiente manera: una protección con malla galvanizada clase 3 de triple torsión, con escuadrilla de 8 por 10 centímetros de abertura, calibre 12 milímetros y 10 milímetros en las aristas, y cosido con alambre galvanizado de 13 milímetros y 16 milímetros, ¿no? Apoyado por una segunda malla hexagonal tipo gallinero, con abertura de 25 por 25 milímetros, calibre 20 milímetros galvanizada, y también con amarres con alambre calibre 16. Esta malla se está sujetando con anclas cortas de flexión de media pulgada de diámetro, con cuerda en un extremo y placa de acero de 15 por 15 por un cuarto de pulgada en la parte exterior para poder entrar la malla. Los otros tres casos que vimos, tanto la autopista Tijuana-Ensenada, la autopista Ixtapan-Tenango y la autopista Cuernavaca-Acapulco, esos tres casos son casos de propuestas de estabilización de taludes ante una falla inminente. En este caso, en la autopista Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas, Michoacán, se trata de una propuesta de protección de taludes, en los cuales los taludes son estables. Sin embargo, es necesario protegerlos contra intemperismo, ya sea por efectos de agua o aire, los escurrimientos superficiales, o por justamente erosión superficial. En estos casos, nuevamente reitero, los taludes son estables, solamente requieren una protección para evitar fallas de mayor magnitud. Bueno, de manera muy rápida, lo primero que se hace en un proyecto de este tipo pues es un proyecto de señalamiento. Son autopistas con altas velocidades, más de 80 a 100 kilómetros por hora, en los cuales es importante garantizar la protección de las personas que están trabajando como de los usuarios de la carretera, ¿no? Indispensable, totalmente indispensable en un proyecto de estabilización y protección de taludes, el garantizar la seguridad de los trabajadores, y en estos casos que trabajamos en alturas más de 10, 20, 30 metros, es importante que los trabajadores estén bien protegidos, cuenten con arneses, cinturones de seguridad, amortiguadores y equipos de protección personal, incluso cursos de trabajos en alturas. Tenemos un par de personas que están certificadas para trabajos en alturas, ¿no? Una vez garantizada la seguridad tanto del usuario como de los trabajadores, podemos iniciar con el desmonte o limpieza de los taludes, lo cual se hace generalmente de manera manual, con herramienta manual, y evitando que se provoquen caídas directamente sobre la autopista, ¿no? Posteriormente a la colocación o limpieza del talud viene la colocación de la malla galvanizada, que como podemos ver en las imágenes son taludes nuevamente de una altura importante, y sí, adelante. Sí, escuché a alguien quiere participar, ¿no? Bueno, un procedimiento muy sencillo para izar la malla. Es básicamente un émbolo ahí artificial que nos permite ir, un rodillo, perdón, superficial, que nos permite ir desenrollando la malla sobre la cara del talud. Estos rollos de malla, por muy ligera que se vaya colocada, pero los rollos pesan entre 200 y 300 kilos, lo cual pues, obviamente es muy difícil de manipular a nivel superficie y mucho más en la cara sobre la cara del talud, ¿no? Más o menos tiene un rendimiento de colocación de malla de entre 250 y 500 metros cuadrados. Las anclas cortas o de fricción están conformadas nuevamente por varilla de media pulgada de diámetro, y con una cuerda o un espárrago en el extremo. Este espárrago
estás literalmente soldado a la punta de la varilla, y la finalidad es poder recibir la tuerca y la placa metálica. Al ser anclas tan cortas, se pueden construir literalmente con una perforadora manual. Esas perforadoras eléctricas, hay eléctricas, hay neumáticas, tienen capacidad para perforar hasta 3 metros de diámetro en 2 a 3 pulgadas sin problema, ¿no? Una vez que se perfora, se coloca el acero y se inyecta con lechado, con mortero, ese mismo anclaje. Aquí tenemos ya un talud ya prácticamente terminado, en el cual se ven las placas amarillas, son las anclas de fricción colocadas, y ya se ve la doble malla colocada. Particularmente en este talud, el problema que tenía eran pequeños caídos de roca con caída franca hacia la carretera. También, como pueden ver, no hay un acotamiento, una banqueta suficiente para poder acomodar estos caídos, y por tal razón fue necesario proteger el talud para evitar que caigan directamente sobre la autopista. Algunos taludes más colocados en la misma autopista, nuevamente podrán ver que todos los taludes a simple vista son estables, están conformados por materiales o rocas de buena calidad, y reitero nuevamente, son para proteger, evitar caídos sobre la autopista, ¿no? El último caso que tenemos de estudio, la autopista México-Tuxpan-Veracruz. En el 2016 en esta autopista hubo fallas aproximadamente en 17 taludes, ocasionados principalmente por una tormenta tropical, huracán, que se presentó en ese momento, ¿no? Aquí tenemos fallas que son desconchamientos básicamente superficiales, ocasionados por el saturamiento de la cara del talud, y obviamente una falla descendente. En la esquina inferior derecha, el talud 13, kilómetro 137, ahí podemos ver lo que comentamos al inicio. Ahí tenemos un flujo de materiales, ¿no?, los cuales se forma un embudo en la parte inferior, y podemos ver claramente la secuencia del deslizamiento. Prácticamente todos los taludes afectados en esta zona, en esta autopista en ese momento, fueron desconchamientos locales por efectos de saturamiento, en algunos casos por falta de obras de drenaje y obras complementarias. En la fotografía del centro podemos ver unas obras de drenaje en buen estado. Sin embargo, la mayoría de los taludes presentaban, como se ve en la esquina superior derecha, fallas en las obras de drenaje que lograban hacer más eficiente su trabajo. En gran parte de estos taludes que se estudiaron, todos los taludes eran estables, estaban conformados por arenas y limos muy compactos, más de 50 golpes en la prueba de penetración estándar. Sin embargo, lo que les faltaba a los taludes eran básicamente obras de drenaje, cunetas, contracunetas, lavaderos y drenes de penetración transversal, así como una protección superficial en la cara del talud para evitar efectos de intemperismo por escurrimientos de agua. Y la propuesta que se definió para esos taludes fueron anclas de fricción, una malla metálica en la parte superior un manto antierosión, en algunos casos solamente la colocación de hidrosiembra y malla, así como drenes de penetración transversal y obras de drenaje. La fotografía que ven en pantalla ahora se colocó malla metálica, manto antierosión, y posteriormente se lanzó una hidrosiembra con la finalidad de revegetar esos taludes. La zona es muy húmeda, hay mucha posibilidad de que se revegete el talud, y eso contribuye un poco a su estabilidad local, ¿no? Y bueno, la hidrosiembra se utiliza cuando se requiere una restauración natural de los taludes, y básicamente consiste literalmente con una manguera regar o lanzar una mezcla de semillas, fertilizantes y aditivos directamente sobre la cara del talud. El impacto, la fuerza de lanzado con la manguera hace que penetre la semilla, ya sea en el terreno natural o en las mallas que se colocan, y esto permite que los taludes se revegeten nuevamente de forma muy natural. Todas las medidas aplicadas en esta autopista que nos tocó participar fueron medidas de protección de taludes, ¿no? Posteriormente, si hay una segunda oportunidad que podamos platicar con ustedes, presentaremos algunas opciones o soluciones de estabilización de taludes. Bueno,
de alguna manera, para finalizar la presentación, les quiero compartir que la falla en los taludes de nuestra red carretera es un riesgo permanente. Este riesgo puede mitigarse entendiendo primero que las problemáticas y los mecanismos de falla de los taludes son muy diversos, son muy diferentes, y por lo tal cada mecanismo de falla y cada talud requiere una solución particular, ¿no? Entre las soluciones que hay para taludes está el abatimiento de taludes, como ya lo vimos en la Tijuana-Ensenada, está la colocación de mallas, como vimos en la autopista Michoacán, concreto lanzado, anclajes de fricción, anclajes de tensión, anclajes autoperforantes, pilas tocantes o tangenciales, que actualmente están siendo muy utilizadas en la autopista Durango-Mazatlán, muros de gravedad, etcétera, ¿no? Nuevamente reitero, no hay una solución única para un talud, ni tampoco para una autopista, ¿no? Al inicio de cada proyecto es importante apoyarse en la normativa vigente para definir principalmente los alcances de los estudios. En todo proyecto de estabilización de taludes es fundamental y de suma importancia complementar los estudios geotécnicos con estudios geológicos e hidráulicos, ya que un gran número de fallas de taludes es por una falta de definición de un modelo geotécnico completo o correcto, además de la no correcta interpretación de un mecanismo de falla que represente la realidad del talud. Y el tema del agua, el drenaje, es un dolor de cabeza de todos los taludes en todo el país. La falta de horas de drenaje es el principal o la principal causa de fallas en los taludes. Muchas veces lo tienen, pero fueron colocados por receta o más no en base a un estudio o un proyecto hidráulico, ¿no? Y pues reitero el trabajo en el tema de los estudios. No hay un proyecto de estabilización óptimo y correcto si no se cuenta con los estudios suficientes. Y concluyo con una reflexión del doctor Arthur Casagrande, en el cual nos comenta que la calidad de las conclusiones prácticas de un estudio geotécnico no podrá ser nunca mejor que la calidad de las muestras de suelos o rocas y de la información obtenida en los estudios de campo en que se basa. Es decir, no podemos tener un proyecto de estabilización de taludes o estabilizar un talud de manera adecuada si no tenemos unas buenas bases que nos dan los estudios geotécnicos, ¿no? Y termino con recomendándole que aprendamos a discernir entre una propuesta de estabilización de un talud y una propuesta de protección de un talud. La estabilización de un talud se genera cuando el talud no es estable, sus factores de seguridad son menores a lo que indica la normativa y como tal requiere un reforzamiento para incrementar su resistencia o garantizar su estabilidad. En el caso de una protección de un talud, el talud generalmente es estable y lo único que requiere es proteger el talud ante los efectos de intemperismo. Pues muchas gracias a todos por su atención. Con esto damos por finalizada esta conferencia y quedo aquí a sus órdenes para ver si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna recomendación o quieren que abundemos sobre un tema en particular. De cualquier manera, si posteriormente tienen algún comentario, les podrán pasar mi correo electrónico para que nos manden ahí sus comentarios o quienes quieran que se les comparta la información o tener alguna información más técnica, también con mucho gusto podemos enviarle la información o asesorarlos en cualquier proyecto en los cuales estén participando.